Ya como bueno del tema 8 tuviéramos el presupuesto público nacional. Ya índice tuviéramos 8.1 tuviera definición del presupuesto, 8.2 características del presupuesto nacional, 8.3 objetivos del presupuesto nacional y 8.4 el clasificador del presupuestario. Ya 8.1 tuvieron definición del presupuesto público, que nos dice que el presupuesto público es una herramienta financiera utilizada por los organismos y entes gubernamentales que reflejan los ingresos e egresos de dinero en un periodo dado que habitualmente se fija en un año. De esta manera, la administración pública dispone una previsión en torno a los recursos que estarán disponibles para llegar a cabo los objetivos, metas, proyectos y programas que se han fijado de antemano. Por otro lado, la mayoría de los especialistas coinciden en que el presupuesto público se encuentra directamente relacionado con la política económica de un gobierno, en tanto que funciona como la materialización y derivación práctica de las ideas o conceptos que guían una política económica. Ya como 8.2 tenemos la característica del presupuesto nacional. A continuación diremos algunas características. El anticipado es un presupuesto público de previsión de gastos e ingresos del sector estatal para un periodo de futuro en que la mayoría de los casos se fijan en un año. El cuantificable. Se emplean cifras y expresiones contables que permiten cuantificar con exactitud cada movimiento económico. Es obligatorio. La administración pública está en manos del Poder Ejecutivo, está obligada desde el punto de vista legal a cumplir con exactitud el presupuesto fijado, que además debe ser aprobado por el Poder Legislativo. Y continuando con el punto 2 sería, es regular que el presupuesto público debe respetar las fechas fijadas y posteriormente se vuelven a elaborar siempre de acuerdo a periodos de tiempos regulares van repitiendo. Convierte las políticas públicas en programas de acción. A través de los recursos que se van asignando mediante el presupuesto público, las políticas diseñadas desde el Estado por cada administración se transforman en programa con acción concreta en el territorio. Facilita la evaluación y el control de la gestión de gobierno. Gracias a la existencia del presupuesto público, la sociedad y los organismos especializados disponen de forma regular un instrumento concreto para evaluar y controlar las acciones del gobierno. Coordina diferentes organismos estatales. El ordenamiento financiero generado mediante el presupuesto público hace posible el trabajo coordinado e integrado entre los distintos organismos y reparticiones del Estado, ya que cada uno de ellos conoce las partidas presupuestarias asignadas con las cuales deberán intentar cumplir los objetivos propuestos por cada periodo. Es claro y específico. El presupuesto público debe tener la claridad en su tratamiento de ser específico en cuanto a los temas abordados. Eso es vital para lograr la concentración de los programas de proyectos que dependen de este instrumento financiero al momento de contar con los recursos económicos necesarios. Persigue el equilibrio financiero. Mediante un manejo sano de las cuentas públicas hace posible el equilibrio financiero de la nación o del ente estatal implicado. Es flexible, debe contar con la flexibilidad necesaria para no transformarse en un impedimento a la hora de desarrollar acciones concretas de gobierno debido a una extrema rigidez en su ejecución. Para ello es vital la articulación entre los diferentes organismos estatales, además de brindar los distintos niveles de administración a las herramientas necesarias por ejecutar los recursos sin requerir el funcionamiento de un sistema burocrático demasiado lento en su accionar. Objetivos del presupuesto nacional. El presupuesto es muy importante para el Estado, que debe 8.3 tenemos el clasificador presupuestario. Es un documento de las cuentas de ingreso y gastos que tienen una entidad pública, asignándoles un número y coordinación
a la que le llaman partida presupuestaria. Es obligatorio que al realizar el presupuesto de cualquier entidad pública se lo haga en base a estas partidas presupuestarias y en base al clasificador. Este clasificador presupuestario, cada gestión es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que se clasifican en diferentes modos. Vamos a mencionar las diferentes clasificaciones. Clasificador institucional, clasificador de recursos por rubros, versión descriptiva, clasificador por objetivo de gasto, versión descriptivo, clasificador de gastos por finalidad y función, versión clasificador de gastos por finalidad y función, clasificador de fuentes de funcionamiento, clasificador de fuentes de funcionamiento, versión descriptiva y el otro es sintética. Clasificador de organismos financieros, versión sintética, clasificador de organismos financieros, versión descriptiva, clasificador de sectores económicos y clasificador geográfico. A continuación vamos a ver un pequeño cuadro que sería un clasificador constitucional, que nos muestra de lo que nos dice la COP, denominación y sigla. Ministerio de Hidrocarburos, MIN-H, Tesorero General de la Nación, TGN. Vías Bolivia sería B y A. Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca sería MAR. Escuela de Jueces del Estado, EJE. Consejo Nacional del Cine, CONACINE. Universidad Amazónica de Pando, UAP. Contraloría General del Estado, CGE. Ministerio Público, MINPUT. Defensoría del Pueblo, DP. Procuraduría General del Estado, PROGE, Gobierno Autónomo Municipal Departamental de Oruro, GAP, ORU, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, GAP, Potosí, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, GAP, TAR, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz sería GAT, SCZ. Como lo dice la sigla, Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, VIA, Universidad Pública del Alto, UPA, Universidad Mayor de San Simón, UMPS, Universidad Técnica de Oruro, UTO, Universidad Autónoma Tomás Frías, UTAF, y Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar, sería BOL, y como por último tuviéramos Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, que sería TRQ. Estoy ahorrando para comprarme una nueva computadora. Con esa sí voy a poder hacer buenas animaciones, porque la que tengo ya está viejita. ¡Qué buena onda! Ey, ¿y vas a ir al cine hoy? Puede ser, aunque no es que tenga tantas ganas de ver la película que ustedes quieren ver. Vamos y qué, después del cine podemos jugar a los bolos en el shopping y podemos cenar ahí también. No sé. Vamos y qué, todos van a ir. Y bueno, voy a ir entonces. Dale, pero tenés que salir ahora ya, porque la película empieza en media hora y hoy casi no hay colectivos. Cierto, voy a ver si mi mamá me puede llevar o qué. Dale, nos vemos ahí. Chau. Nos vemos. Mamá, ¿podés llevarme al cine? Pasa que ya es medio tarde y hoy casi no hay colectivo. No sé si llego. Sí, espérame un ratito nomás, mi hijo, porque estoy haciendo un presupuesto. ¿Por supuesto? No, no por supuesto, presupuesto. Ah, sí, eso quise decir. ¿Y qué es eso? Bueno, un presupuesto es básicamente un cálculo que se hace tomando en cuenta los ingresos y los gastos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Primero, hay que hacer una lista que diga todo lo que ganamos. Está el sueldo de cada mes, las ventas que realiza tu papá, comisiones, o sea, todos los ingresos del mes. Luego hay que hacer una lista con los gastos que se dividen en gastos fijos como la cuenta de la luz, el agua, la cuota de tu colegio, alimentos, cosas que sí o sí compramos cada mes. Y luego una lista con gastos variables, cosas que no tenemos que pagar siempre, como ir al cine, al teatro. ¿Y para qué sirve hacer todo eso? Bueno, al calcular todo eso podemos comparar los ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores a los gastos es algo bueno, porque así podemos cubrir todos los gastos y estar preparados para alguna emergencia, algún gasto imprevisto y también ahorrar para algo que queramos comprar en el futuro.
Si los ingresos y gastos son básicamente iguales, podemos cubrir los gastos, pero no estamos preparados para gastos inesperados y tampoco nos sobra dinero para ahorrar. Y si los gastos son mayores que nuestros ingresos, se vuelve todo un problema, porque hay que estar buscando cada mes cómo cubrir los gastos. ¿Y qué podemos hacer en el caso de que los gastos sean mayores que nuestros ingresos? Hay muchas cosas que podemos hacer para recortar los gastos, como eliminar ciertas compras innecesarias, buscar productos más baratos, reducir gastos, apagando las luces de casa cuando no se están usando, por ejemplo, o consiguiendo más ingresos, como lo que estás haciendo vos con el segundo trabajo que conseguiste para ganar más y ahorrar para la computadora nueva que querés. Vengo enseguida. Ok. Juan, ¿ya estás listo? Se te está haciendo tarde para ir al cine. Ah, no, decidí no ir al cine. Estaba haciendo mi propio presupuesto y decidí que era un gasto innecesario. Mejor ahorrar lo que iba a gastar en una película que ni me gusta tanto para comprarme la computadora. Ja, me parece muy bien. Y esta lista está muy bien hecha. Gracias, aunque hay un gasto que no puse en la lista, porque era una sorpresa. Ah, sí. ¿Y esto? ¿Te acordás que la semana pasada fue tu cumpleaños y no pude regalarte nada? Bueno, un poquito atrasado, pero compré un regalo. Cuando eso no hice un presupuesto y sin querer gasté todo y no me sobró para tu regalo. Gracias, me encanta. Y decime, ¿este presupuesto lo hiciste en la PC? ¿Me enseñás a hacer un presupuesto en la PC? Sí, claro, solo hay que abrir el programa. Como pueden darse cuenta, el presupuesto siempre está un listado de ingresos que vamos a percibir y un listado de gastos. Como bien se indicaba, estos gastos pueden ser salud, educación, vivienda, alimentación. Ya entrando al tema en cuestión, que es el sistema de presupuesto que está establecido en la Ley 1178, vamos a indicar que está sustentado legalmente con la Resolución Suprema 2255-58 del 1 de diciembre de 2005. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto público? Hace un instante hemos visto cómo se hace un presupuesto normal de las personas de carácter privado. El presupuesto público refiere a la planificación de una entidad pública expresada en recursos monetarios, es decir, se hace un listado de recursos o de ingresos que van a percibir las instituciones públicas y en qué van a gastar. A eso llamamos un presupuesto de gastos, que generalmente viene a ser lo que es la inversión pública y el gasto corriente. Este sistema tiene 5 principios. El más importante es el de equilibrio, donde nos dice que el total de recursos tiene que ser igual al total de gastos, es decir, que en las instituciones públicas, si presupuesto 100 por el lado del recurso, tengo que presupuestar 100 por el lado del gasto. También tenemos el principio de sostenibilidad, donde nos dice que el presupuesto debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. Es decir, no podemos imaginar recursos, tiene que ser algo objetivo, real. La transparencia se refiere a que el presupuesto debe ser claro y debe tener conocimiento todo el personal y también la sociedad civil. La universalidad significa que se debe considerar todos los recursos y todos los gastos en una gestión, sin dejar al margen gastos que pueden ser importantes. Y la flexibilidad, que el presupuesto es flexible, puede modificarse. ¿Cuáles son los componentes del sistema de presupuesto? Tenemos la formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria, el seguimiento y la evaluación. Dentro de la formulación presupuestaria está el presupuesto de recursos, es decir, qué recursos van a recaudar las entidades públicas. Y ahí tenemos coparticipación tributaria, IDH, recursos propios, recursos de donación, de préstamos, etc.
Una vez que ya hemos determinado cuánto vamos a poder recaudar, tenemos que determinar la estructura programática en base al Plan Estratégico Institucional y al POA, y posterior a ello recién vamos a ir determinando nuestro presupuesto de gastos, que está estructurado en proyectos y actividades. El proyecto refiere a un gasto de capital que se hace en inversión pública. En cambio, la actividad es un gasto corriente que sí o sí se tiene que hacer en las instituciones públicas. La ejecución presupuestaria, más que todo, se la realiza cuando hay modificaciones presupuestarias, es decir, vamos a ir viendo cómo el presupuesto se va ejecutando en función a los recursos y si hay la necesidad de poderlo modificar. El seguimiento y evaluación se hace conjuntamente el POA y la rendición pública de cuentas, que está establecido en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Cómo es el proceso de discusión y aprobación del presupuesto? La MAE y su equipo técnico elabora el presupuesto de recursos y gastos en el mes de agosto. Posterior a ello, remite al órgano legislativo de esa entidad, igual en el mes de agosto. Este aprueba mediante una resolución el presupuesto de recursos y gastos y luego se remite al Ministerio de Economía y Finanzas para que éste, hasta el mes de octubre, lo pueda elaborar el proyecto de presupuesto general del Estado para remitir a la Asamblea Legislativa y se pueda aprobar mediante una ley. A esta ley que aprueba el presupuesto general del Estado se llama Ley Financiera. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, se tiene 60 días para poder aprobar esta ley del presupuesto general del Estado. Ahora bien, tenemos herramientas presupuestarias que nos van a ayudar a formular el presupuesto. Son 3: las directrices presupuestarias, los clasificadores presupuestarios y las categorías programáticas. Las directrices presupuestarias nos dan pautas de cómo se deben elaborar los presupuestos en las instituciones públicas. No es lo mismo la universidad, la gobernación o un gobierno municipal, para lo cual se ha determinado 13 pilares que están establecidas en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Los clasificadores presupuestarios igual nos van a ayudar, son 8, a elaborar el presupuesto tanto de recursos como de gastos. Ahora bien, en la determinación de las categorías programáticas, no olvidemos que el presupuesto se elabora en programas. Cada programa tiene proyectos y actividades. Y dentro de cada proyecto y actividad se debe estructurar de acuerdo a las partidas presupuestarias que se han determinado en el clasificador por objeto del gasto. Con eso sería esta parte introductoria de lo que es el sistema de presupuesto. Más adelante vamos a ver cómo se elabora el presupuesto de recursos con práctica y el de gastos. Eso es todo. Muchas gracias.